Buenas, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Cruz, esto es Mi Verdad nuevamente. Esta es la tercera verdad que tenemos la oportunidad de conocer. Y en esta oportunidad, por supuesto, un honor, un placer tener a una persona que admiro mucho y que de Yapa es campeón del mundo del 78. Eh, Le damos la bienvenida a Omar La Rosa con nosotros. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, muchas gracias por la invitación y es bueno estar conectado con la gente. Bueno, nos encanta tener este tipo de espacios para poder compartir experiencias. Justamente esto lo creamos para que la gente justamente conozca la verdad de otras personas, que sirva de inspiración. Y bueno, justamente estamos a la vuelta de la esquina de otra cita mundialista. Eh, Vamos a tener bastante tiempo de charlar varios temas, no me quiero adelantar a lo más importante, creo yo, pero me gustaría comenzar primero con, bueno, algo habíamos comentado hace unos minutos, pero bueno, el origen de tu nombre es árabe, dice, el de larga vida, elocuente, orador talentoso. ¿Te hace sentido esta descripción del origen de tu nombre? No, o sea, sé que tuve muchas entrevistas y a medida de que vas a hablar, al principio te cuesta, es algo nuevo, estás algo nervioso, pero después te vas soltando y vas aprendiendo cosas, de qué manera manejarte delante de una cámara y está bueno, está bueno. ¿Puede ser que te ibas rápido de los partidos para no hablar tanto o es un mito eso? No, me iba, esquivaba un poco a los periodistas, sí, sí. Era de bañarme rápido, salir ¿no? Por los costaditos, que mientras tanto están entretenidos con otros muchachos, con compañeros de Claro. los equipos. Y bueno, yo ahí me hacía el distraído, me iba, quería estar con la familia, Claro, 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 salía, claro. O sea, gambeteabas en la cancha, también gambeteabas a algunos periodistas para algunos salir periodistas. rápidamente en una baldosa. Qué bueno que no nos gambetearon a nosotros, pero bueno. No, y sobre todo hay partidos y partidos. Hay partidos que Total. terminaste satisfecho y muy bien por haber jugado bien, haber ganado. Y otras veces no tenés muchas ganas de hablar porque estás con bronca. Claro, claro, Entonces totalmente. ahí era cuando pegaban los esquibes. Claro, quizás te mandás una macana en caliente por declarar justamente Ya, después de un partido complicado. es cierto lo de las pulsaciones, tiene mucho que ver. En un partido las pulsaciones a veces llegan a extremos, ¿no? Totalmente. Sí, bueno, justo a ver, no sé si viste ayer, pero hubo una patada de un chico de Lanús que se le salió la cadena y le fue a pegar directamente. Esas cosas me siguen sorprendiendo del fútbol, de que de repente te desconoces un segundo y te puedes mandar una macana bastante grande, puedes lastimar a un colega. Y está pasando muy seguido en el fútbol argentino sobre todo. No sé qué es lo que le ocurre a los chicos o qué pensamiento tienen. No es vida o muerte el fútbol. El fútbol es un juego. Uno tiene que disfrutarlo como lo disfrutaba cuando era chico y jugaba en los potreros Claro. o en las canchitas de sintético ahora. Pero no a tal extremo, sabemos que es profesionalismo, que hay que jugar, que hay que ganar, pero tenés que disfrutar, porque si vos disfrutás, jugás bien, estás suelto, y es más posible, tenés más posibilidad de ganar que de perder. Ujú. ¿Y crees que las presiones que tienen los chicos ahora atentan contra ese disfrute que deberían tener con esto de, bueno, tengo que ayudar a mi familia, bueno, a vos también te tocó en su momento, eso, ¿cómo lo vive el jugador? Sí, distintos momentos, Sí, o sea, a todos nos pasó un poco de eso, sobre todo el fútbol, generalmente se viene de gente trabajadora, o sea, los padres de uno, y gente que no tiene todas por ahí las comodidades que quisiéramos que tuvieran en ese tiempo, y había que pensar en progresar con el fútbol, en ganar, pero no estaba, bueno, yo tuve la mala suerte, la desgracia de mi papá que me enseñó tanto de fútbol, falleció cuando yo tenía 12 años. Entonces no es como hoy, no lo tenía cuando yo jugaba ya profesionalmente, entonces no estaba esa presión
de los padres. Hay padres que quieren que los chicos les vaya bien para tener ese beneficio, no por pensar mal, no, al contrario, para que a los chicos, a sus hijos, crezcan en todo y bueno, mientras tanto los pueden ayudar. Claro, sí. Pero sí sigue pasando esto que los padres se desviven en los partidos, atentan contra el espectáculo, que es, che, mi nene puede practicar un deporte que le gusta, pero sin embargo no lo pone a mi nene, voy, puteo al técnico y se hace un despelote que estropea todo. Sí, sí, claro, eso es lo peor que le puede pasar a un padre ir, porque el técnico mientras esté va a manejar él la cosa, entonces lo va a perjudicar más al hijo todavía. Yo hablábamos de los padres y también otro ítem que hay son los representantes, Claro. que también por el hecho de que a ellos les vaya bien, exigen demasiado al jugador y le dan por ahí cosas que a nosotros no teníamos a los 17 años, 16, 17 años, cuando ya vos empezás que podés tener la posibilidad de manejar un auto. Ya hay representantes que le llevan un auto a algunos de esos jugadores que consideran que el día de mañana van a tener un nivel alto y le van a compensar todo lo que invierten. Sí, los ven como una fuente de ingreso a futuro, como un activo futuro, porque claro, che, este tiene las condiciones, hay que apretarlo un poco y de paso Claro. muchos representantes también piensan en su parte de la torta. Seguro, es lo principal, me parece que es lo que más piensan. Pero no se dan cuenta que al chico le están haciendo algo adelantado que no sabemos después en qué va a derivar, ¿no? Yo llevaba 3 años de profesional cuando me compré el primer auto. O sea, son cosas distintas, ¿no? Lo que me puede haber pasado a mí quizás no fue con otros, pero en ese tiempo la mayoría era algo similar. Claro. ¿Y qué te acordás, Omar, de tus primeros pasos? Bueno, lo previo durante esto que contás de la pérdida de tu papá, tener que, bueno, entiendo que tuviste que salir a sustentar a tu familia, vivías con tu mamá, con tus hermanas. ¿Cómo fue eso para un chico muy joven que también estaba pensando en quiero que me vaya bien con el fútbol o por lo menos lo quiero disfrutar? ¿Cómo era ese día a día? ¿Qué sentías? Sí, bueno, yo tenía una hermana mayor, 3 años mayor que yo, y mi mamá. Claro. Y 2 tías que vivían con nosotros, hermanas de mi papá, en Lanús Oeste. Yo nací en Lanús Oeste, viví ahí hasta que me casé allá a los 23 años, y ahí fui a Pompeya. Es donde vivo actualmente, hace ya más de 50 años. Y hablaba de mi papá, que él trabajaba, era mecánico en un astillero en La Boca, porque él nació en La Boca, cerca de la cancha, en la calle de la Barriga, y jugó al fútbol en primera división, pero en el amateurismo, de los años 22 al 27, 28, hasta que tuvo una fractura de tobillo y no pudo seguir. Pero él llegaba tipo 3:30, 4 todos los días del trabajo y se ponía media hora conmigo a patear. Teníamos una parecita y me hacía patear mucho de derecha, de izquierda. Tal es así que yo cuando jugaba, hasta Menotti, que cuando estuve con él como entrenador, me dice, yo no sé si vos sos derecho o sos zurdo. Pero era derecho en el sentido de que cuando yo tenía que controlar la pelota o perfilarme, ahí ya era para la derecha. Ahora después jugaba mucho por la izquierda y si me tocaba desbordar, no tenía ningún inconveniente en pegar el centro de zurda. Claro. Porque lo había practicado tanto. Esos son de las virtudes, ¿no? Después enseñanzas que me dio también de decir, mirá, vos cuando tenés posibilidad de patear al arco, mi padre, estamos hablando siempre, Francisco, que hoy tenemos un Francisco chiquitito, un bisnieto del Bienacer. Exacto. Claro. Bueno, ahí me trabuqué un poco. No, pero esto de tu papá que te decía, si tenés la posibilidad de patear, pateá. No Ahí desaproveches, está. terminá la jugada vos. Claro, pateá, porque dice, alguna vez yo pateé y la tiré afuera y había compañeros que por ahí me reprochaban
pero había otro que se acercaba y me decía, seguí pegándole, pibe, patea, seguí pateando. Entonces él me hablaba de esas cosas para que yo lo vaya incorporando y repita los golpes. Algunas de esas van a entrar. Hay un nombre que vos, que pienso que te hace mucho sentido, que es Adolfo Pedernera. ¿Qué podés contar de él? Bueno, Adolfo Pedernera, bueno, un genio, una persona que no lo vi jugar, había sido un jugador, según el periodismo, los amigos grandes que lo vieron, gran jugador de fútbol, ¿no? Pero sobre todo era una excelente persona y cómo aconsejaba. Él cómo aconsejaba. Bueno, en una oportunidad nosotros entrenábamos en Barraca Central y viene un día, él venía una vez, 2 a la semana, porque Boca tenía la Candela en San Justo, donde entrenaban los planteles profesionales y la tercera. Un día viene y me dice, pibe, usted a partir del lunes tiene que empezar a ir a la Candela con la tercera. Yo estaba en quinta, sexta, quinta. Entonces le digo, mire, yo acá llego justo, porque yo trabajo. Yo cuando falleció mi papá terminé el 6º grado y no seguí con el estudio, fui a trabajar para poder darme una mano en casa y tener un peso yo en el bolsillo, que me manejaba de esa manera. Entonces llegaba medio tarde a Barraca Central, que está ahí atrás de Huracán, y le digo, yo llego de noche, 3 colectivos a San Justo, llego de noche. Entonces, bueno, quedó ahí. Como a los 15 días lo mismo. Pibe, yo a usted le dije que vaya a... Le digo, ¿se acuerda que yo tengo que trabajar y no puedo dejarlo? Me dice, ¿cuánto gana ahí? Digo, el sueldo de un cadete, de un empleado común. Bueno, está bien. Y a la semana viene y me dice, pibe, deje de trabajar y empiece a ir a la Candela porque Boca le va a pagar un viático de eso. Va, bárbaro, con mi mamá hablándolo, mira que este es un buen trabajo, las madres, los padres, en ese tiempo tenés un buen trabajo, tenían miedo de que el fútbol no era como hoy el fútbol, no había tanta información. Entonces me dice, decidí vos, digo, voy a probar. Entonces empecé a ir a la Candela y al mes me llama en un entrenamiento que dice, pibe, cuando termina de entrenar, pase por la oficina. Bueno, pasé por la oficina, me dio un sobre del sueldo. Yo todo contento, fui, pum. Al mes siguiente lo mismo. El tercer mes me dice, pibe, tiene que ir. Ellos te decían pibe, te decían así. No te decían de Omar, no, pibe. Me dice, tiene que ir a Bransen 805, en la cancha. Ahí están las oficinas de contaduría que le van a pagar ahí. Bueno, cuando voy, me presento a una empleada, me dice, ¿quién es? Omar La Rosa. Sí, tengo un sobre. Entonces viene con un sobre, pero con un papel, yo desconfiado, digo, fírmeme acá, me dice. Un papel con el nombre. Digo, mire que yo cobré 2 sueldos y no firmé nada. Me dice, no, usted es el primer sueldo que cobra. O sea, después deduje, y era cierto, que él me pagó los 2 primeros meses para que yo adelantara el proceso de ir a la Candela. Y ahí terminó ese pedazo de historia, ¿no? Bueno, y qué pedazo de historia, porque es increíble la imagen que pueden llegar a tener los referentes en el club con los chicos que realmente lo necesitan. O sea, en tu caso fue poder empezar a sustentar tus entrenamientos con trabajo, que pasa a ser algo profesional. Y entiendo la duda que quizás tenía tu mamá o vos mismo en ese momento, porque claro, ¿qué sabés si mañana el fútbol deja de serlo y dejaste el trabajo en la fábrica? Pero qué increíble esa historia. Sí, fue algo muy lindo, la verdad que, mirá si habrá sido, porque en Barraca Central entrenábamos martes y jueves y jugábamos los sábados. Con la tercera, de lunes a viernes y el domingo jugábamos. Porque en ese tiempo jugaba tercera, reserva y primera.
Claro. 3 partidos en el domingo. O sea, lo que me adelantó ir a la Candela, que en 1 año y medio debuté en primera, En el 67. en el 67. ¿Quién te hace debutar? Y me había subido al plantel Pedernera y me hace... sí, estaba él de interino. Y después empezó un compañero del plantel profesional, uno de los más grandes, Cacho Silveira, Alcides Silveira, un uruguayo que jugó en Barcelona, jugó mucho en la primera de Boca. Y en esos 3 años en Boca vos te toca ser campeón, pero en el medio te toca irte porque tuviste un paso medio intermitente. ¿Cómo fue ese primer paso? Bueno, es tu primera experiencia profesional. Sí, sí, sí. Sí, yo jugué 67, debuté en 67, jugué unos cuantos partidos en el 68. Cuando te toca llegar a primera, difícilmente el equipo ande muy bien. Por eso entran a aparecer las oportunidades para los chicos que van subiendo. Entonces no se hacía buena campaña, entonces subías, bajabas, jugaba en primera, jugaba en reserva, pero siempre tenía fútbol todos los domingos. Cuando después yo me perdí, el año 69, vino Alfredo Di Stéfano y él no me había visto jugar. Un poquito antes de que él llegara, Boca compró a un jugador de Argentinos Juniors, Jorge Koch, un puntero. Y yo estuve dentro de la operación y pasé a jugar 1 año a préstamo en Argentinos Juniors. Entonces ese año me lo perdí, que Boca sale campeón. Armó buen equipo y salió campeón. A mitad de año, Di Stéfano, cuando se enteró de que yo era jugador de Boca, me mandó a llamar y me dijo de que cuando terminaba el año volvía a Boca, que en el 70 iba a jugar en Boca. Y ahí también tuve la oportunidad, ahí salimos campeones del Nacional también. ¿Y tuviste muchas oportunidades para hablar con Di Stéfano? No, no, porque él se fue. Él terminó el torneo, terminó el año y se volvió a España. Se volvió a España, entonces no. Hablé alguna vez más, pero no mucho. Che, qué de nombres que estamos nombrando acá, es impresionante. La verdad que, y los que faltan, ¿no? Queda bastante, pero la saeta rubia es algo Sí. que al día de hoy sigue siendo algo muy... Alguna de la gente grande dice que estuvo a la altura de los que nombramos siempre nosotros, ¿no? Como la mesa chica de estos 5, a veces son 6 que nombramos. ¿Y cómo era ese mundo Boca? Digo, hoy en día la gente lo puede ver por la tele o quizás el jugador está un poquito más cerca porque el día a día de las redes sociales te acerca un poco a lo que es ese microclima que hay, pero ¿cómo era ser jugador de Boca en ese momento? ¿La gente te lo hacía sentir en la calle? ¿Vos sentías algo diferente? Sí, la gente, y sobre todo de Boca, de River, de los equipos grandes, la gente... había mucha menos gente, calculá que estábamos en menos de la mitad de habitantes de la Argentina. Claro. En esos tiempos, ¿no? 25 millones más o menos. Un poco menos. 25 menos. millones fue en el 78, cuando el Mundial, pero anterior, estamos a una década antes, porque 68, 69, 70, Claro. había mucho menos gente. Todavía había tranvía. Claro, sí. Bueno, había que hacer... Calles de tierra. Claro, había que hacer un censo desde el 70 ya para fines del 78, cómo cambia en una década toda la natalidad. Eso es increíble. Sí, fue así, de esa manera, y bueno, se fue creciendo, Argentina fue creciendo. Vos sabés que leía titulares de esa época y se hablaba mucho de los dólares de Europa se estaban llevando los jugadores, no los dejemos ir. En tu caso particular, vos no te fuiste a Europa, vos te fuiste a Centroamérica, te tocó ir a México, después a Guatemala. Yo creo, decime vos si estoy equivocado, que salir del país para seguir jugando al fútbol profesionalmente, me imagino que era como una aventura, porque era de repente cambiar de cultura. ¿Cómo se dio ese paso en esos 2 años en Centroamérica? Sí, eso fue después de que salimos campeones en el 70. La AFA sacó una resolución que duró 10 días,
que los equipos, el fútbol, los clubes estaban mal económicamente, no los grandes, pero sí los chicos. Entonces, que después derivó en una huelga general a mitad del año 71, cuando yo estaba afuera. Entonces, redujeron los contratos, la cantidad de contratos de 25 a 20, y yo, que en una lista del cuerpo técnico estaba 19 un viernes, aparecí 21 el día lunes. No sé ni los motivos ni lo pregunté, pero el presidente, Armando, me mandó a llamar y me dice, pibe, pasa esto, esto y esto, y nosotros queremos que usted vaya a Ferro. Ferro lo quiere para que vaya una temporada y después vuelve, como me pasó en Argentino Juniors. A lo cual le dije que no, que yo a préstamo no me iba más. Que no me iba más. Bueno, hablábamos, que quería convencerme. Y me dice, si no te tengo que dejar libre porque no puedo hacer más de 20 contratos, déjeme libre. Y bueno, me dieron el pase. Había un representante de Pachuca también que se conectó con Adolfo Pedernera, casualmente. Adolfo dijo, hable con este jugador, y aparecí en Pachuca de México. ¿Y te tocó vivir una época con Hugo Sánchez o estoy equivocado? No, con Jorge Ginarte y Mixio, Juan Mixio. Jugamos 6 meses el torneo allá. Acá terminaba en diciembre, yo me fui en enero y terminaba en junio en México. En ese momento. Acá todavía era de marzo a diciembre. Entonces juego esos 6 meses en Pachuca, me costó mucho, había 2.200, 2.300 metros de altura. Yo fui mal entrenado porque estuve como un mes de vacaciones, o sea, llegué mal en pleno campeonato. Claro, siempre temporada. Estaba un poco a destiempo, me costó mucho y el agravante era también la altura, ¿no? Que te asfixiaba. Bueno, pero jugué bastante, pero llegando a mitad de año yo tenía ganas de irme. Empecé, o sea, Pachuca está a 100 kilómetros del Distrito Federal y era un pueblo minero que o sea, no me gustaba mucho. Hoy dicen que está hermoso. Pero bueno, estaba radicado en la capital y unos compañeros, también unos argentinos, que jugaban en el Atlante de México, me hicieron ir a entrenar con ellos. Entonces seguí preparándome y se enteró Carmelo Faraone, un técnico, que era técnico de comunicaciones de Guatemala, que yo estaba entrenando ahí y él me llamó para a ver si quería ir a Guatemala. Le digo, yo lo que quiero es volverme a Argentina. Y me dice, pero acá terminamos finales de noviembre, principios de diciembre. Le digo, entonces sí, no lo dudé y me fui. Claro, aparte estaba cerquita, estás Sí, muy sí, cerquita sí. a nivel distancia. Claro, sí, a una hora de vuelo. Pero yo me liberé ahí y ya empecé a jugar de otra manera, estaba más contento, hice muchos goles y salimos campeones. Después querían que me quedara, pero Sí. no, yo me voy a la Argentina. Y ahí pegó el regreso acá, a finales de 71, ya en diciembre. Claro. Y ahí aparece al poquito tiempo lo que vos en algún momento nombraste como el Huracán del 73, el mejor de la historia. Y está entre los primeros, entre los mejores, porque fue un equipo que hoy el periodismo, la gente grande, ¿no? Que los vio, que nos vio jugar, dicen eso. Hacen comparaciones con la máquina de River, con algún equipo de San Lorenzo, con equipos que hicieron historia, ¿no? Boca, en algún momento River, en algún momento Independiente, Racing. Como Racing, por ejemplo, que fue el primer campeón del mundo, Claro. en clubes. Sí. Y ese es tu primer contacto con Menotti. Sí.
Sí, sí. Sí, sí, yo estaba por firmar en Gimnasia. Sí. Estaba por firmar en Gimnasia porque ya había tenido conversaciones y un día que iba para allá le había pedido prestado el coche a mi cuñado, a Suñé, el Chapa Suñé, que él estaba en Boca. Y bueno, se le trabó el motor. Estábamos por Citibel y era un sábado a la mañana, tenía que llegar allá a las 10 de la mañana y ya era mediodía. En ese tiempo a un teléfono a 10 cuadras, un teléfono público, quería comunicarme con el presidente para avisarle. Hasta que al final lo conseguí y le digo, mire, me pasa tal cosa, se trabó el motor, no arranca, hay un mecánico que no lo puede arrancar, dice que me tienen que remolcar. Bueno, entonces dice, quédese tranquilo, venga el lunes a las 5 de la tarde. Está. Me remolcan, llego. El lunes a la mañana estoy leyendo el diario, tomando mate, y dice, hoy empieza a entrenar Huracán bajo las órdenes de Menotti como director técnico. Entonces digo, no sé, me salió de adentro, lo voy a ir a saludar, porque con él llegué a jugar en reserva en Boca alguna vez, en las prácticas y eso. Entonces, alguna vez estuvimos conversando. Y llego, me fui a la cancha de Huracán que entrenaban ahí, y él llega con un Torino beige, baja, me ve que ahí por la puerta de entrada y me dice, ¿qué estás haciendo acá? ¿No estabas en México vos? ¿Estabas afuera? Digo, sí, pero me volví. Ah, ¿y qué vas a hacer? No, no sé. ¿Y de quién es el pase? Es mío. Pues yo, cuando salí de Pachuca, no, le había dado a préstamo. O sea, y lo mismo con comunicación. Es mío el pase. Ah, me dice, ¿y por qué no venís a jugar acá? Digo, no sé, a la tarde tengo que ir a ver a Gimnasia, porque hablé con el presidente ya 2 veces. Y me dice, vos vas a ir todos los días 3 horas de viaje y 3 de vuelta. A mitad de año no vas a querer jugar más al fútbol. Me dice, quédate acá que vamos a armar un buen equipo, vamos a hacer lío. Y estaba el vicepresidente por ahí, que era de Santis, que después fue presidente, y le dice, llévelo con Seijo. Luis Seijo era el presidente. Tenía un negocio en la esquina de Caseros y Rioja, en Parque Patricios, de ropa de traje, de ropa de vestir, de hombre. Bueno, no sé cómo yo subí al auto, me fui hasta ahí, y me dice, y le expliqué lo mismo, mire, yo tengo que ver a la... Me dice, ¿y cuánto te está ofreciendo Gimnasia? Yo le estoy pidiendo tanto, te lo doy yo ya. No me dio tiempo a pensar, porque hablamos también de un préstamo por 1 año y la compra del pase. O sea, poner una cifra a la opción de comprar el pase. Y bueno, tal es así que llama enseguida a la secretaria, prepare un contrato, prepare cheques así, 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 y véngase para acá. De la sede se fue para ahí, firmé el contrato, la misma mañana del lunes, y a la tarde ya estaba entrenando con el doble turno. Había doble turno, ya estaba entrenando. Después la gente de Gimnasia se creyó que todo esto yo pude haber hecho, dejar pasar el tiempo a propósito, que no fue así, la realidad es lo que estoy contando. Y en los dialoguitos había un diario La Razón, que salía por la tarde y los dialoguitos decían La Rosa, que hizo esto, pero no, la verdad es la que estoy contando. Lo que son las cosas, ¿no? Que mirá, si no se rompía el motor, quizás vos estabas yendo derecho para Gimnasia, y aparte también desde Pompeya a Parque Patricios hay nada. Estaba 5 Cerraba minutos. Claro. por todos lados. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Me di cuenta después porque ya fuimos 6 o 7 jugadores, la incorporación que hizo, porque desmanteló medio plantel Menotti. Muchachos grandes que era un equipo de primera, ¿eh? Sí. Entre los cuales estaba Albamino Veira, estaba Rendo,
estaba Tedesco, Giribert, jugadores, Rendo, jugadores de un nivel, algunos grandes, pero bueno, él hizo un equipo nuevo y creo que no había hecho campañas buenas en los últimos años de Huracán y ya ese año salimos terceros del Metropolitano, se jugaba Metropolitano y Nacional y salimos terceros, o sea que eso motivó más, con lo cual para el 73 incorpora a Houseman, a Carrascosa y Fanesi y a Chavay, 4 jugadores. Y ahí se dio el gran equipo. Claro. Y también te toca compartir con Brindisi, con el Coco Basile también. ¿Cómo ya desde chico a vos te toca convivir con nombres muy fuertes e incluso pasa a ser Menotti tu técnico? Es algo muy llamativo para, o me imagino que debe ser muy fuerte para un jugador estar con tantos nombres propios, o sea, tan fuertes, con tanto peso específico. Sí, fue importante. Ya importante, muy importante fue Boca, sí, que por ahí no conté esa cosa. Entrar al vestuario de Boca con semejantes figuras como Ratín, Marzolini, Roma, el Tanque Rojas, Rojita, Pianetti, bueno, jugadores impresionantes, que Rojita fue un jugador de los mejores en esos tiempos. Y acá en Huracán estaba, sí, me tocó convivir la habitación con el Coco Basile. Tuvimos 4 años que de local, de visitantes, íbamos a hotel, a donde íbamos, estábamos siempre juntos. Y Brindisi, Babington, Abalay, ¿no? Una delantera brillante y el equipo fue bárbaro. La verdad fue un equipazo. Jugó bien. Y no salimos campeones por más puntos, porque hubo 10 partidos, por ejemplo, Houseman, Brindisi, Abalay y Babington jugaron 10 partidos menos que nosotros, los que jugamos todos los partidos, porque estaban convocados para las eliminatorias para el Mundial 74. Claro. O sea que no podían jugar en los clubes porque jugaban con la selección. Claro, sí. Y después eventualmente a Menotti le toca tomar la batuta en el 76 para, luego de ese fracaso en el 74, de alguna manera empezar a imponer la palabra proyecto en la selección, que era algo que ni se hablaba, ni se pensaba en algo como 4 años, 5, 6 años, como ahora por suerte nos toca con Scaloni. ¿Vos sentías en la selección que esa experiencia temprana que habías tenido con Menotti ya tenía ciertas similitudes? Che, esto en Huracán ya lo hacíamos y en la selección lo estamos haciendo cuando te tocó estar ya en el 77. ¿Cómo vivías esos 2 Menottis? Sí, bueno, yo antes de que me convocara, él se fue de Huracán allá por septiembre, octubre del 74, después de jugar Copa Libertadores, 74, y en la cual quedamos en semifinales, perdimos en semifinales con Independiente, que después fue el campeón. Y Menotti se va a la selección y recién me convoca en la selección en el año 77, donde se hizo, yo ya ahí estaba en Independiente, me había comprado, estaba Grondona como presidente de Independiente y me había comprado a Huracán en enero del 77. Entonces Menotti estaba preparando para mitad de año, cuando se hacía el receso de mitad de año, jugar 7 partidos como si jugara los 7 del Mundial. El formato del Mundial. El formato del Mundial, o sea, pensando en que si llegaba a tener esa posibilidad el año que viene, tenía que jugar 30 partidos en 20 y pico de días. 7 partidos, ¿qué dije? No, o sea, 7 partidos, claro, en el mismo lapso que dura el Mundial. Incluso menos. Claro. Entonces trajo equipos de primera. Vino Polonia de ser tercero en el 74. Vino Alemania de ser el campeón. Las 2 Alemanias había en ese tiempo.
vino Inglaterra, vino Escocia, vino Irlanda y vino, sí, creo que nombré los 7. Sí, bueno, 7 selecciones Monstruos. buenísimas, Buenísimos. con jugadores de primer nivel. Y perdimos un solo partido con Alemania, 3-1. Los demás ganamos, le ganamos a Polonia, le ganamos a Alemania del Este, le ganamos a Irlanda, ¿Escocia? no, con Escocia empatamos, con Irlanda empatamos. A Irlanda creo que le ganamos. Con Escocia empatamos, con Francia empatamos. Ah, Francia estaba también. Empatamos que estaba Platini, ¿no? Un equipo bárbaro. Bueno, pero bien, se hizo. Y ahí me convocó. Jugué 5 partidos de los 7 y ya después creo que hubo 1 o 2 amistosos en los cuales no estuve convocado y él daba la lista final allá por diciembre de ese año. Del 77. Daba una lista de 25 jugadores que iban a empezar la pretemporada el 15 de febrero en la Villa Marista de Mar del Plata. Hay un complejo de curas que tenía buenas canchas en ese tiempo. Hoy serían potreros al lado de lo que hay Sí. hoy. Hoy hay un nivel de césped. Otro planeta, otro fútbol. La pelota corre como Una seda. en un billar. Sí, claro. Y en aquel tiempo que jugábamos nosotros las canchas, por ahí te picaba en una mata que había de pasto y te aparecía acá. Claro. Había que estar muy preparado, los reflejos, Eso era bueno para tener reflejos. Claro, reflejos de Fórmula 1. Y yo siempre me acuerdo que había un técnico también muy bueno en inferiores, que era el Nano Gandulla, en Boca, que nos decía, pibe, antes de recibir la pelota, relojee siempre, a ver dónde están sus compañeros en la próxima jugada, o dónde están los contrarios, si lo tiene cerca o no, si le permite que dominar la pelota. Relojee y después reciba. O sea, como para ya tener adelantada el próximo paso. ¿Y notabas mucha diferencia en la preparación ya en la selección en comparación a Independiente, Huracán, Boca? ¿Eran duros los entrenamientos? ¿Eran Sí. a matar? ¿Qué se sentía en cada entrenamiento? En eso también fue un antes y un después, lo que provocó el cuerpo técnico Menotti, Pizzarotti, y trajeron al doctor Oliva, que trabajaba en Milán y atendía al plantel del Milan, allá, y Oliva, se llama doctor Oliva. El tema fue así, cambió muchísimo, en los clubes no entrenábamos de esa manera. Menotti, que incorporó ahí cosas que hacen hoy, que las hacen previa al partido, los reducidos, y los primeros que hicimos los reducidos fueron los dos volantes centrales que había en la selección, Gallego y Rubén Galván, y los 2 volantes de número 8, que estaba Ardiles y yo, y La Rosa. Entonces jugaba Galván y La Rosa contra Gallego y Ardiles en un cuadrado de 15 metros y teníamos un apoyo en cada costado, Galván y yo, y otro apoyo por si... ¿Y qué teníamos que hacer? Te hacía series de 5 a 10 minutos, detener la pelota, no perderla, jugar, gambetear. Si estabas apretado, apoyarte en tus compañeros de afuera y todo eso. Acá no se hacía eso, para el pressing. Y cuando no tenías la pelota tenías que ir a presionar a recuperarla. O sea, te enseñaba a tener la pelota, jugarla en poco espacio, cómo pasarla con precisión, meter alguna gambeta y después ir a recuperar la pelota, tenerla. Claro, ser resolutivo y ser dinámico en el juego. En el juego, claro, él quería mucho ritmo. Las prácticas de fútbol eran un vértigo que el domingo parecíamos tortuga. Claro. Bueno, pero para llegar a eso hizo un trabajo, la parte física, donde
Nosotros, por ejemplo, íbamos a trotar porque, por ejemplo, mismo Independiente no tenía cancha auxiliar. Entonces íbamos al lago de Palermo y hacíamos una o dos vueltas al lago, al trotecito, un trotecito cansino que no. ¿Viste? Era la costumbre que había. Claro, muy relajado todo. Para jugar los domingos estaba bien, Claro. pero para lo otro no. Con Pizzarotti empezaron 100, 200, 300, 400 metros alargues que se empezaba lento y se terminaba con velocidad. Y eran muchas pasadas, 20 pasadas. Bueno, se llegó, hubo jugadores que vomitaban. ¿Sí? Hubo compañeros que yo los vi que vomitaban, por ahí habían desayunado un poco más fuerte. Yo tomaba té con 2 galletitas y ya estaba, primero mate. O sea, estaba acostumbrado así. Pero eso fue buenísimo, porque fíjate vos que jugamos 120 minutos contra Holanda, que era una máquina, y terminamos corriendo más nosotros que ellos. Bueno, Menotti en su momento había hablado, una anécdota que siempre me acuerdo, que me parece el ADN de la AFA, que es Menotti contándoles a sus jugadores que estaban asustados, que tenían que jugar contra Alemania, y les contaba que, mire, pibes, si los alemanes les hubiera tocado vivir lo que usted vivió, la casa donde vivió, y jugaran de esta manera, tienen que salir a comérselos vivos. Y ahí estaba la motivación de César hacia los jugadores y esa llegada motivacional que es clave para esos momentos, porque puede pasar que viene una selección que no es sudamericana y pensás, mirá las figuras que tienen. En su momento Cruyff estaba en Holanda, Platini estaba en Francia. Puede estar ese miedo, por supuesto, de, mirá, el que tengo enfrente es una máquina. Es lo que pasaba en las elecciones anteriores. Cuando se jugaba, acá siempre en Argentina hubo buenos jugadores, muy habilidosos, con talento, pero no estaba la otra parte que estábamos hablando recién. Entonces el equipo argentino jugaba con la pelota, se defendía con la pelota, trataba de no arriesgar, de tenerla, de juntar pases, para quitarle el ritmo al rival y poder sorprenderlo. Por eso Menotti hizo muchos partidos en su proceso, como 80 contra selecciones europeas, para ver cómo se jugaba, cómo era. Esos 7 partidos a mí me dieron un resultado bárbaro, porque había jugado poco contra selecciones europeas. Claro. Y eso era importantísimo, la verdad. Y fue fundamental para el Mundial. Y lo que tenía Menotti aparte es que él, cómo te motivaba o cómo te potenciaba, hablándote, te decía en algún momento en conjunto o individualmente, te decía, pero al final yo creo más en vos que vos en vos mismo. Y dice, te lo tenés que creer vos que jugás bien. Tenés que llegar a tu máximo. Vos siempre tenés que apuntar a llegar a tu 100. Si haces 80, bueno, es bueno. Si tu tope es 80, hacé el 80. Claro, ese era el mensaje. Claro. Y todo eso te iba dando. Yo creo que hoy hace falta mucho eso. Hoy acabamos de ver en la semana, cambio un poquito la selección, sí. A Boca. El jugador de Boca no cree en lo que puede jugar. No está convencido de que él puede jugar lo que juega en el entrenamiento. Porque seguro que en el entrenamiento llega a su nivel. Claro. Pero con el marco, con la gente, con esa presión, se disminuye. Y no está convencido de que de que él sabe, y sus compañeros también, y bueno, eso es fundamental. Sí, eso después se traduce en los resultados que terminan teniendo, bueno, hoy en día los grandes, River y Boca, están prácticamente en un mismo estadio por estos traspiés que tuvieron durante este año, que eso sí, se nota mucho que la llegada del técnico, por supuesto que es importante. A mí lo que me llama la atención de lo que vos estás contando es, mirá lo fuerte que era Menotti
hacia adentro del vestuario, pero previo al 1 de junio del 78, que es cuando comenzaba el Mundial, yo te diría que había, corregime si estoy equivocado, había tres pasiones en la Argentina. Primero, una era el fútbol, que era la selección, la segunda era Reutemann en Ferrari y la tercera era cuestionar a la selección. Había una crítica muy descarnada y hasta incluso eso llevó a que Cantilo le dijera a Menotti: tenés que ganar estos 9 puntos previos al Mundial porque si no, no va a haber lugar para vos. ¿Cómo se vivía eso previo al Mundial y encima siendo locales? Sí, sí, sí. Nosotros teníamos la incertidumbre de saber que Argentina siempre tuvo, lo que hablé antes, muy buenos jugadores, pero teníamos poco éxito en los mundiales. Ni siquiera bueno, se había jugado una final en el año 30, el primer mundial, acá, que fue en Uruguay, pero después no, veníamos de fracaso en fracaso, a tal punto que en el año 70 no se pudo ir al mundial porque no clasificamos. Ganamos 1-0 a Bolivia acá y perdimos con Perú. Que era Claro. impensado ya en ese momento que Argentina no formara parte de la cita mundialista, digo, aparte con lo reducido que era todo. Bueno, es Claro. un mundial el que te tocó ganar de 16 selecciones nada más. Es algo muy, muy exclusivo, te diría, muy comprimido en 4 grupos. Claro, ese es el cambio que hay hoy. Hay 48 equipos y allá iban los campeones nomás. Allá iban pocos equipos. Es raro que venga un equipo de África no, creo que no venían. No venían, no llegaban. No es que ellos tendrían la competencia, pero no llegaban. De Asia. Y a su vez, así como un nombre propio fuerte logró ser parte, que fue Kempes, que si bien estaba en Valencia y Menotti quería jugadores locales, a vos te tocó vivir de cerca como un nombre como Maradona no le tocaba formar parte de la lista final y vos sí. ¿Qué se vivía en el vestuario, más allá que quizás Maradona en ese momento todavía no tenía ese peso que eventualmente tuvo? Sí, sí, pasa un poco de eso. Pasa que era chico, tenía 17 años, se veía toda la habilidad, el talento, las cosas que hacía con la pelota. Pero de repente hacíamos las prácticas de fútbol y no hacía esa diferencia de decir gambeteo a 2 o 3 y meto gol, o la clavo de afuera del área en un ángulo. Y esas cosas no pasaban porque había un nivel muy parejo. Y una de las cosas que Menotti siempre inculcó es el juego, el equipo, la importancia del equipo. No, el individualismo lo tenés que usar en el momento justo que precisás. Claro, un 1 contra 1, Claro, en esas cosas, claro, no claro. que pasar 5 o 6. Y sobre todo cerca del área, Claro. o si estás muy apretado por un rival, una gambeta y después ya pasar y continuar corriendo, Claro. moviéndote. Claro. O sea, no. Esas cosas eran fundamentales, ¿no? Para César, lo que quería el grupo era el equipo. Después termina el Mundial, bueno, ¿qué nivel tuvo Kempes? ¿Qué nivel tuvo Filiol? ¿Qué nivel Pasarela? Sí, pero el equipo jugó en un gran nivel y la realidad era que el fuerte era el equipo. Había compenetración en eso. Todos nos ayudábamos. Y a vos te tocó recién entrar contra Perú. ¿Cómo fue vivir los partidos previos donde, bueno, fue una montaña rusa de emociones? Digo, nos tocó perder con Italia en el medio. ¿Cómo fuiste viviendo todo sabiendo que si bien a vos te tocaba formar parte de la selección, me imagino que dentro tuyo había como un fuego sagrado de querer formar parte y decir, uy, si esta pelota me tocaba a mí, iba a matar? ¿Cómo eran esas sensaciones? Vos sabés que yo, ya iba ya la quinta fecha que estábamos jugando, se termina el partido con Brasil, empatado 0-0 allá en Rosario, partido difícil porque Brasil siempre es Brasil, ¿no? Y Brasil llegaba a la final también si nosotros no hacíamos 4 goles contra Perú.
Y, y yo ya esa misma noche, o sea, anterior, la noche anterior, digo, estaba jugando en un muy buen nivel Ardiles, en la posición que a mí me tocaba, y yo ya tenía pocas esperanzas de jugar. Estaba bien entrenado, motivado, me entrenaba como siempre, pero ya iba pensando, digo, ya está difícil, quinta fecha, todavía no juego. Y aparte no había motivo tampoco porque Estaba bien el equipo. Claro, estaba bien el equipo, es lo que acabas de decir. Y entonces esa noche yo no sabía nada, parece que Osvaldo Ardiles se había fisurado un dedo del pie, el cual se le inflamó, esperaban hasta el otro día, al otro día lo vio el médico, no podía. Ahí me doy cuenta de que no jugaba Ardiles. Digo, bueno, ahora esta es la oportunidad, ¿no? Y sí, fuimos al entrenamiento, hicimos fútbol, y sí, ahí después ya, al otro día del entrenamiento, hace la charla técnica y el táctico. En ese era jugar contra el equipo fantasma, es lo que denominábamos todo, ¿no? Que decía, jugamos contra nadie, era el fantasma. Pero son todos los movimientos que quería él que hagamos, que Menotti hagamos en el partido. Calquen esto. Claro, hay que estar, ahí está la cosa. Entonces, bueno, ahí me vino la de, ahora sí, bueno, soy yo el que va a jugar, a tal punto que la noche previa a Perú, esa noche, el día que hacemos el táctico, esa noche previa, no me podía dormir, me costaba, entonces agarré un papel que tenía y un lápiz, una lapicera, empecé a escribir. Mi compañero era Rubén Galván, estaba durmiendo ya hacía rato. Estaba tranquilito, Sí, estaba con sus... sí, entonces me pongo a escribir y digo, bueno, y ahí empecé a pensar, digo, bueno, ahí está. Esta es la oportunidad que estuviste esperando desde que eras chico, la ilusión que tenés de chico, de que si alguna vez vas a jugar en un equipo de primera, que vas a debutar en primera, y después pensar en la selección, todo eso lo pensás de pibe. Alguna vez podré estar ahí, era lejano, muy lejano, pero estaba en la ilusión del pibe. Entonces digo, bueno, ahí tenés la oportunidad. Pensé esto, este es el último tren y está arrancando. O te subís o te quedás abajo. No viajás. El viaje era ir a la final. Y bueno. Faltaban 2 estaciones para llegar a la Faltaban final. 2 estaciones, había jugado con Perú. Y así fue, me tocó jugar con Perú, un partido muy difícil psicológicamente. Esos son los que te hacen pensar esos partidos porque aparte no teníamos ningún resultado. Estábamos cambiándonos, ganaba Brasil, porque jugó antes, ganaba Brasil 2-1 a Polonia. En la entrada en calor, 2-1. Cuando vamos al túnel, ya para entrar a la cancha, después de cambiarnos las camisetas y todo eso, 3-1. Había que hacer 4 goles. 4 goles. Ya entras en la cancha pensando 4 goles, tenés que arrancar con 4 goles. Condicionado. Claro, y que no te hagan uno. Claro. Entonces, sí, y bueno, había que meterse en la cabeza que había que jugar, había que volver a la pelota, a jugar de pibe, a tratar de tenerla, de jugar, de meter el ritmo. Ser simple en la ejecución. Claro, había una cosa que sabíamos que Perú, si nos ganaba, no tenía ninguna chance de nada. Y eso te hace que cuando un equipo está así, porque había perdido con Brasil 3 días antes, no está de ánimo, no tiene el mejor ánimo para jugar un partido, a pesar de tener que ponerse su camiseta de la selección y querer defenderla. Bueno, pero arranca el partido y la pelota, ¡pum!, un tiro en el palo.
Y, ¿viste? Según la tribuna, porque el hecho de ir a Rosario a nosotros nos gustó, porque allá la gente gritó y estaba cerca. Pues no estaba la pista de atletismo del Monumental. El Monumental se pierde muchas veces Claro. el aliento de la gente. Y ahí no, era como un teatro cerrado que y ese día temblaba, ese día estaba llena, impresionante. Y bueno, empezamos ese partido con 2 jugadas de ellos, ¿no? Una del palo, esa fue de Muñante, una de Oblitas que tira. Y hasta que empezamos a agarrar la pelota, a jugar, empezamos a tenerla. Yo fui un poco del lado izquierdo donde me sentí más cómodo. Me sentí más cómodo porque ahí tenía más espacio. Claro. Porque jugando por la derecha tenía en la espalda mía a Cubilla. Y Cubilla le provocaba, Teófilo Cubilla, un muy buen jugador, le provocaba 2-1 a Holguín, o sea, Cubilla con Oblita le hacían 2-1 a Holguín, y si yo iba a marcarlo allá, estaba Gallego, que era el recuperador de pelota, más adelante que yo. Claro. Yo tenía que estar más cerca. Y ellos tenían un sistema, el mismo sistema que nosotros, con Velázquez, un grandote, un morocho de número 5, y Cueto, un zurdo de 8. Entonces digo, yo del lado de Cueto tengo... Y ahí agarré la pelota a tal punto que, bueno, jugué a partir de esos 15 minutos un gran partido. Después, esto analizado después de que se jugó, ¿no? Un gran partido junto a todo el equipo y tuve 3 asistencias, o sea, me puso todo el periodismo la figura de la cancha. Entonces debutar en un mundial, yo debutaba. ¿Debutabas en el mundial? En un mundial, en esa circunstancia, en un partido con tanta tensión y bueno, y ser la figura del equipo realmente es un orgullo, ¿no? Claro, y eso que vos sos humilde, pero me imagino que no pasás por el marco de la puerta después de ese partido. Te sentías muy envalentonado, tener esa resiliencia, esa paciencia de decir, quizás no me toca jugar en este mundial, pero puedo acompañar, y de repente que te toque hacerlo y que se te cruce toda tu carrera en unos segundos y encima que tengas la cabeza fría para poder ejecutar un partido perfecto. Sí, fue así. Creo que creo que erraste muy poquitos pases, No. Prácticamente fue un partido perfecto tuyo, soñado. Inclusive tengo un amigo inglés, que el tío, él me comentó, me lo contó, que el tío era un español historiador de fútbol. Y dice que el tío que estaba en la cancha, yo ese día, yo no lo sabía, toqué 72 veces la pelota en ese partido con Perú. Y dice que hasta ese momento era el jugador que más veces había tocado la pelota en los distintos mundiales. ¡Qué estadística! Sí. Yo no, ¿te imaginas que ni... Pero sí, estuve mucho en contacto con Claro. Y ese era el ADN de Argentina. Claro. Tener la pelota y ser agresivo con la pelota porque la tengo yo. Y no era el juego de ahora, porque ahora de repente tocan mucho, porque salen desde atrás, lateralizan y van tocando, van dando la vuelta. Eso mismo de dar la vuelta, Menotti nos decía volver a empezar, cuando por ahí ibas por la punta, llegando al córner rival, al saque de meta rival, y no tenías la jugada para tirar el centro, no lo tires a cualquier lado, volvé y empezá de nuevo. Apoyate de vuelta. Él siempre nos decía eso, a volver eso. Lo mismo que cuando uno llegaba al área y se perdía la jugada, tenés que volver a 1000, pasar la línea de la pelota y mirar siempre el volante, ¿no? Los volantes. Mirar la línea, el arco de frente y no que te agarres mirando la espalda del rival que se te está yendo. Claro. No estás dentro de la jugada. Exacto, sí. La verdad es que es increíble cómo la
la mentalidad de Menotti estaba impresa en todos los partidos, pero ¿cómo fue la final? O sea, ¿cómo fue vivir? Digo, a vos te tocó entrar en la final, no desde el principio, pero de repente habías tenido toda la montaña rusa de emociones contra Perú y de repente te toca hacer de la partida nuevamente y encima con también la tensión de que tuvimos que ir a la largue. ¿Cómo se vive todo eso adentro de la cancha? Y el triunfo con Perú nos potenció mucho a todos. O sea, ya había otras caras. Cuando regresamos para cenar a la concentración, ya había otras caras, ya se veía. Y los 2 días previos, porque esto fue un jueves, viernes y sábado, o un miércoles creo que jugamos, 21, ¿no? 21 miércoles, Sí, después la final fue el 25. el 25 domingo. Sí, 21 miércoles. Bueno, era otra cosa, los entrenamientos estaban. Siempre en el fondo tenías eso que dije antes, de que Argentina nunca había salido campeón del mundo. Había una mochila un poco Había, pesada, con un había par de algo, adoquines. por qué, claro, el por qué y qué sé yo, pero nosotros teníamos, yo creo que teníamos una cosa dentro de que queríamos ya jugar el partido, una ansiedad de locos, ¿no? Pero era positivo, porque era con ganas, los entrenamientos que se hicieron no muy fuertes, porque ya no ibas a mejorar demasiado el físico y había que cuidar el cansancio, que había sido un partido muy tenso, el de Perú. Y bueno, así enfrentamos el equipo a Holanda. Holanda un partido, bueno, ellos tenían unos jugadores bárbaros, le faltó Cruyff, sí, pero tenía jugadores buenísimos. La verdad que uno que entró en lugar de Cruyff, Hansen, un jugador que fue uno de los destacados de Holanda en el Mundial, que hizo unos goles de 30 metros que yo, impresionante, jugaban muy bien. Y fue un partido aparte acalorado, de golpes, no había VAR, no había nada de eso. Había sangre, seguro. Codazo, piñas, rajuñones. Todo. De todo. Sí, sí. Era brava. Cada pelota en el área, que había una pelota parada, un córner, un tiro libre, era un problema. Pero bueno, se sacó adelante, se jugó un gran partido, peleado, nos pusimos en ventaja. En el segundo tiempo, justo a los 10 minutos que me toca, 10, 15 minutos que me toca entrar, pasa la jugada ¿cómo es? Del empate de ellos. El empate, sí. Sí, del empate. Y ahí 1-1, bueno, ahora a batallar de nuevo, arrancaba un nuevo partido. Porque nosotros ya estábamos casi convencidos de que lo podíamos, teniendo la pelota, lo podíamos. Pero bueno, no se dio así. El fútbol hasta los 90 minutos se puede lograr. Tal es así que bueno, ellos después pegan un tiro en el palo todavía. Sí. En el final. Y bueno, termina 1-1, vamos a la largue. Y en la charla estamos todos parados, Menotti, nosotros todos parados alrededor de él, y empezaba a hablar. Y dice, estamos bien, tranquilos, fíjense y ustedes los veo fenómenos, están acá parados conmigo, miren cómo están los holandeses. Y nos señala dónde estaban los holandeses, estaban todos tirados en el piso y lo estaban masajeando a varios, masajeándolos. Y miren cómo están ellos, ustedes ahora van y los pasan por arriba. Así arrancó. Y dio un par de movimientos, de cosas para hacer, y a la cancha. Y bueno, fue así. Le hicimos 3 goles y pudimos haber hecho más, porque ellos no llegaron ya. En el alargue no llegaron al área, prácticamente con jugadas de gol. Que por ejemplo, en el primer partido, en los 90, Filiol le saca una pelota a Rep, el número 9, a quemarropa de cerca, pero un bombazo la saca por arriba, la pelota.
Pasarela también tiene un mano a mano y la agarra muy abajo y la tira por arriba del travesaño. O sea, hubo jugadas de gol para los dos equipos, fue un partidazo. Y yo creo que, bueno, bien ganado, ¿no? Sí, y ahí se... Pero, sí. No, no, decime, No, decime. lo que redondeo de mi actuación en lo que me tocó esos dos partidos, digo, la pucha, jugué dos partidos, es increíble pensar que podés hacer 9 goles. Hicimos 9 goles 9 a goles favor, en dos en partidos. 2 partidos, un gol en contra, salimos campeones del mundo, por primera vez besamos la copa. Bueno, y Acá está, encima acá está la encima copa. la tenés ahí. Cada remera de AFA. Este es el beso original, ¿eh? Esto fue el 25 de junio de 1978. Qué increíble. Qué increíble que todas las camisetas de AFA, la primera estrella que está a la izquierda es la suya. Eso Sí. es algo impresionante. Como, no sé si ustedes tuvieron tiempo de dimensionarlo en el mientras tanto o fue mucho tiempo después. No, fue después, fue después. Fue después. Es hoy. Hoy sí tomamos la dimensión de lo que hicimos, de lo que se hizo todo el grupo, con el cuerpo técnico, con la gente que trabajó ahí cercana, de dirigentes, utileros, médicos, todo. Todo fue un grupo buenísimo y bueno, es el día de hoy que estamos en contacto todavía. Son parte de la historia. Qué increíble. Qué increíble que de repente todo arranque en una fábrica y de repente termine. Bueno, jugaste un tiempo más, pero qué increíble formar parte de, encima de los dos partidos más importantes, porque si bien los 7 son los que hay que jugar, te tocó agarrar un fierro caliente que encima ustedes no sabían que había que meter más goles en lo que se dice la semifinal y después en la final salir a matar. ¿Ese fue tu partido más duro de tu carrera Y contra los Holanda? dos sí, el de Holanda fue Más duro por todo. o sea, futbolísticamente fue el más. El otro tenía el agravante de la tensión de tener que hacer 4 goles, que no es nada fácil. Pero bueno, se logró eso. Qué impresionante, la verdad. Fue buenísimo, la verdad que. Y es una alegría, un orgullo poder haber besado esa copa. Sí, no, y encima que, bueno, lo tengas en tu remera y que es algo que se eternaliza en el tiempo. Ustedes son parte de la historia y encima las estrellas con los años se valoran con más fuerza. Incluso Argentina, bueno, a los 8 años le toca ser campeona de vuelta, pero tuvimos una sequía muy extendida en el tiempo que encima también trae algo que te quería preguntar, hablando más un poquito de actualidad, de que es esta tendencia que tiene el argentino de comparar todo. Viste que nos gusta competir contra todo el mundo, ganarles, y después nos gusta competir entre nosotros, a ver cuál selección de las tres es la mejor, ¿viste? Porque hay que hablar de algo, ¿me entendés? Sí, claro, Hay que sí, sí. generar comparaciones que, como se dice, son odiosas. Y son todas etapas diferentes. Son todas etapas diferentes. La nuestra con el cambio que tuvimos que a través del trabajo de Menotti y del profe, y no hablé del doctor Oliva, que nos incorporó cuando llegó un plato de pasta todos los días y nosotros no lo queríamos comer porque decíamos que engordábamos. Mirá cómo va cambiando en el tiempo algo que es tan natural para el jugador, comer algo liviano, Claro, carbohidratos, antes de claro. jugar el partido para tener Y energía. a la hora y media ya no la tenía más en el estómago. Claro, y ya tenías la nafta para salir a Claro. matar. Mientras tanto comíamos el bife de chorizo y iban 3, 4 horas y todavía te estaba con Claro, sí, te venía acá la garganta con el esfuerzo. Sí, mirá qué cosas, ¿no? qué cosa, sí. Y aparte, hoy en día el jugador es más un atleta que un futbolista. Yo creo que se gambetea mucho menos. Los equipos de alguna manera se equilibran todos, por lo menos
Yo creo que Argentina no. Yo creo que la selección argentina tiene algo especial que se vio en el último mundial que no tienen las otras. O sea, Argentina sabe ir para adelante con la pelota e incluso pasó algo parecido, ¿viste? Que tenemos como... Pareciera que Argentina tiene una tendencia en las finales a ir al alargue y encima jugar muy bien en el alargue. A ustedes le tocó jugar muy bien en el alargue, pedir la pelota, y fíjate que Argentina contra Francia en el 2022 le tocó jugar hasta incluso mejor que lo que venía jugando en el primer tiempo. Sí, claro, sí, tuvo 60 minutos por lo menos de un fútbol Impresionante, brillante. muy bueno. De otro planeta. Sí, muy bueno, muy bueno. Y bueno, después toca así, a veces se provoca con algún movimiento o el rival reacciona. El fútbol es impredecible en algunos casos. Sí. Y las tres selecciones fueron muy bien ganaron los mundiales, tanto la del 78, la del 86 como 22, pero con características diferentes. Siempre el trato de la pelota está, siempre la querés tener. De repente esta selección se parece más a la del 78 en ese aspecto. La del 86 tenía grandísimos jugadores. Por ahí el estilo era más de ir más de frontal, de ir más de otra forma. Más Bilardo, más de esa escuela. Sí, por ahí más vertical, ¿no? Sí. Y la de Scaloni, la del 22, los muchachos eran de tener mucho la pelota. A mí no me gusta correr ese riesgo de tener la pelota. A nosotros Menotti nos decía, nosotros tenemos que tener la pelota, pero la dividíamos en la mitad de la cancha. No la sacábamos y menos ocurre que no es a la selección, pero cada domingo que ves un partido hay un gol de ese tipo. Sí. Que uno se cayó o que se resbaló o qué, y gol del rival. Le estás dando, yo pienso, en ese sentido le estás dando el arma al rival para que te haga el gol. Sí, para que haga daño, encima muy cerquita del área. Claro, porque cosa que ellos no pudieron lograr, por ahí hilvanar una jugada para llegarte ahí. Claro, y en un mundial cuesta caro, digo, la Copa pesa 7 partidos, son 7 partidos que vos tenés que jugar a la perfección y hasta incluso eso puede no alcanzar. Sí, ahora va a ser más novedoso con 8. Con 8 partidos. Claro, y cada 3 días, o sea, eso suma más desgaste físico. Porque ya en vez de 7 son 8. Hay que tratar de terminar los partidos en los 90 minutos. Sí, para que no haya alargue. Y esto, Omar, que estábamos hablando de esta necesidad de comparación que tiene el argentino de, bueno, a ver qué selección es mejor, digo, con lo lindo que es tener, y con lo que cuesta tener 3 estrellas, ¿por qué tenemos esa necesidad de estar comparando permanentemente a ver qué plantel fue mejor, encima en contextos totalmente distintos? Claro, son distintas épocas. El fútbol siempre fue con una pelota, fue con la habilidad, con el talento, pero cada uno marcó en su momento el nivel futbolístico que tuvo para ser campeón. Ya sabemos que no es nada fácil. Di Stéfano en su momento quizá no pudo integrar la selección argentina. Eran también otros momentos donde le tocó irse de Argentina, jugar en España, hasta jugar para la selección de España, y Colombia, su paso por Colombia en equipos. Y después de eso, qué sé yo, está en el caso del 78, Kempes, que dentro del juego de equipo que tenía esa selección, fue la gran figura, ¿no? Fue un jugador excepcional. Después pasamos con el 86, donde bueno, brilló Diego, brilló también una gran selección. Todas tuvieron un nivel futbolístico de lo mejor, con variantes en todas las líneas. Y la del 22, como hablamos antes, terminó jugando un partido excepcional con Francia, ganando esa final con un baile bárbaro y también con una categoría de jugadores buenísimos.
Y llevándote a la actualidad un poco, corriéndonos ya un poco de la selección, pareciera que hay una tendencia en el fútbol hoy en día que, por ejemplo, el formato de Championship cambió, ahora son más equipos, el Mundial ahora va a pasar a tener 48 selecciones, mismo nuestro fútbol argentino tiene 30 equipos, lo cual también para la región es hasta incluso raro. Pareciera que de alguna manera se empieza a atentar un poco contra la competitividad que hay. La idea es grupos reducidos y grupos reducidos dentro de una misma competición que estén los mejores, justamente. Pareciera que mientras más ventanas de televisación hay o más consumo del fútbol hay, pareciera que va por esa senda la organización del fútbol a nivel mundial. Sí, sí, ya da la sensación, y es así, de que el negocio supera al fútbol. El negocio mancha la pelota. Le es muy positivo y bueno para las federaciones, para los clubes de repente, el movimiento, para la muestra de sus jugadores, la venta de jugadores, todo eso, pero la esencia del fútbol, los campeones son los campeones, entonces jugar entre campeones no es lo mismo que jugar contra equipos que por ahí te pueden ganar, sí, pero que están en quintos en la posición. No es lo mismo el que está arriba que el que está más abajo. Son de otro orden, decís. Claro, y otro nivel futbolístico, claro, también. Pero que de repente pueden llegar y después ser exitosos, pero no es... Yo creo que el comienzo de todo esto eran los campeones de cada región, de cada lugar, ¿no? Claro, del mundo. Exactamente, sí, porque hasta incluso esto hace que todas las eliminatorias en todas las federaciones abarquen muchos más países de los que pueden entrar en cupos, y hasta incluso termina generando que en el Mundial pareciera que sobren partidos, porque vos fíjate que quizás hay cruces que la gente ni iba a mirar, porque no les resulta atractivo. Vos pensás que son 16 selecciones más que el último formato que gracias a Dios pudimos ganar. Podemos decir que ganamos el último formato tradicional de los últimos mundiales. Sí, claro. Y de muy buena manera, como hablábamos antes, pero hoy por hoy esto es algo nuevo con ocho partidos. Es como una experiencia, hay que vivirla y después sacar las conclusiones, si es positivo, fue positivo, hay que mejorar algo, hay que cambiar, no sé. Eso es una intriga que se va a develar después del Mundial, cuando termine y saquemos las conclusiones. Y de estos cruces que va a tener Argentina, estos primeros 3 en fase de grupos, ¿cómo crees que pueden llegar a darse los partidos? Si bien Argentina llega siendo favorita, incluso se habla de que la poca actividad que tuvo con otros encuentros amistosos con europeos quizás hace que Argentina llegue con un poquito menos de ritmo. ¿Vos creés en esa declaración? Argentina está manteniendo el nivel futbolístico en los partidos que vimos. Hay que ver, como decís vos, de repente verlos con rivales de otra envergadura, ¿no? Pero Argentina tiene algún jugador con alguna pequeña lesión, que creo que en estos 15 días se va a poder recuperar, sí. Va a contar con todo el plantel. Son jugadores que se conocen, que vienen jugando juntos, que obtuvieron un título muy importante, ser campeones del mundo. Tiene muy buen recambio, hay buenos jugadores. Quedaron afuera figuras. Claro, chicos que tienen futuro y que, como la mayoría de los jugadores repiten en este mundial, tienen pocos cupos para incorporar nuevos. Claro. Cambios creo que hubo 2 o 3 nomás de jugadores que sí estaban y salen, sí, ¿no? El caso de Dybala,
el caso de Lo Celso que ingresó, que no pudo jugar el último. Celso, queda afuera también el jugador de River, como es el lateral izquierdo, Sí, Acuña. Acuña, entra Barco, Sí. o sea, se van dando esas cosas. De repente después de este mundial va a haber más recambio porque hay jugadores que están con las edades ahí, en el pico, ¿no? Pero tenés un Messi que va a jugar su 6º mundial. ¿Qué pasará por la cabeza del jugador que en este caso es Messi? Ya se sacó de encima ese deseo que quería cumplir, pero ¿cómo es la cabeza del jugador de querer ser tan competitivo? Y estimo que todos estamos pensando en que tranquilamente se puede volver a dar una final. No sé si volver a salir campeones, pero cada vez Argentina empieza a pelear contra sus propios méritos, que fue haber salido campeón, y no terminamos de festejar el último, que ya estamos pidiendo que vuelvan a salir campeones. Así, ese Es la es exigencia. el pedido de la El gente, pedido de la es gente. siempre el mismo. Si no, a veces era fracaso, ahora van a ser, si no se llega a salir campeón, va a ser más contemplativo porque ya le dio un título a esta selección. Claro. Entonces, bueno, Claro. pero yo creo que Argentina está bien, tiene nivel futbolístico, tiene muy buenos jugadores, como hablábamos antes, ¿no? Y va a tener las posibilidades de pelear arriba, yo creo que va a pelear arriba. Y es algo muy bueno. A Messi es un ejemplo al cuidado personal que tiene, a vivir para el fútbol, en todo eso es algo buenísimo, que gracias a eso tuvo la oportunidad de ser campeón del mundo. Porque si de repente tenía otra mentalidad, otra cabeza que decía no, había tenido altibajos. 5º mundial con 35 años. Claro. Quizás él hubiera imaginado, bueno, estoy en mi mejor momento en el 2010, por ejemplo, con Maradona, y de repente, lamentablemente, el fútbol no conoce merecimientos en ciertos momentos. Gracias a Dios se hizo justicia, creo yo, en el último mundial. Pero la imagen de Messi volviéndolo a intentar, siendo resiliente, siendo paciente y encima la experiencia. Sí. Llegó con una cabeza y con un físico de primer nivel, incluso teniendo la edad que tiene, y liderando un grupo que encima también tuvo un tándem, que lo que veníamos hablando hace un rato, que lo importante que es que un técnico tenga llegada con los jugadores y les hable a todos en casos particulares, que es algo que quizás en el fútbol argentino, en el nivel local, no pasa. Scaloni tiene ese espíritu humilde, que quizás lo supiste ver en Menotti en su momento, y es lo que termina generando esa diferencia para después terminar salir campeones. Sí, bueno, sí, Scaloni ya había tenido la experiencia de ver el Mundial de Rusia, cerca del cuerpo técnico, trabajando con el cuerpo técnico, y tuvo esa oportunidad y no la desaprovechó. Es lo que hablábamos antes de que se va al tren y hay que subirse, y lo supo aprovechar muy bien y armó un gran equipo y justamente fue muy buen campeón del mundo. Y lo que decíamos de Messi, o sea, es la felicitación por el cuidado personal de él, exigirse permanentemente a entrenar. Un poco más, un Cada vez poquitito más. Sí. claro, él quiere estar en el buen nivel. Obvio. Y eso es positivo totalmente, ¿no? La mentalidad de querer jugar, y de repente va a ser de esos jugadores que le va a costar cuando deje de jugar al fútbol, porque lo lleva muy adentro eso. Claro, ¿eso a vos te tocó sufrirlo demasiado? ¿Cómo fue esa transición a de repente empezar a hacer, bueno, conformaste cuerpos técnicos, seguiste ligado al fútbol? Sí, pero el fútbol es jugar. El fútbol es jugarlo y
es difícil dejar de jugar. Al otro día de dejar de jugar, ya no te levantás a las 8 de la mañana para el entrenamiento. ¿Qué hago? Salir corriendo ahí a entrenar. Claro. Y son cosas que duelen, que te llevan a confundirte en algunos casos. Pero bueno, hay que superarlo, no es fácil, pero hay que superarlo. Y en algunos casos genera depresión Sí, claro. en algunos exjugadores, que hasta incluso algunos dicen que el término exjugador les resulta un poco despectivo, porque yo soy jugador toda mi vida, nada más que dejé de jugar profesionalmente. Sí. Se sabe que por la edad, por el físico, Sí. en algún momento se termina el fútbol. Pero la vida sigue y hay que tratar de disfrutarla de la mejor manera, ya con los amigos, la familia, estar siempre y ver fútbol. Claro. A mí me gusta ver fútbol y bueno, es uno de los grandes entretenimientos. Claro, sos un tipo tranquilo, viviste para el fútbol lo que pudiste vivir y encima tenés el gusto de tener esa foto. Esta es, sí, para la despedida es la mejor. No, sí, es impresionante. Siempre cerramos acá, Omar, el programa preguntándole al invitado cuál es su verdad. Me gustaría saber qué dirías en el espacio que vos quieras. ¿Cuál es tu verdad? No, mi verdad se centra en la Argentina de hoy, ¿no? Tengo familia, soy el mayor de la parte de mi familia, hijas, esposa, hijas, nietos, nietas, y hay que vivir, tratar de vivir de la mejor manera que se pueda, y el país te tiene que acompañar. Mi verdad es que todo esto se deje de rencillas. Es como, esto es, el país, la dirigencia de este país es como el fútbol. Si el equipo no está compacto, no camina. Si hay muchas peleas entre los propios, no camina. Si hay muchos adversarios y todas esas mañas que hay, quizá en el mundo, pero yo me guío y me fijo en la Argentina. La Argentina tiene muchas de esas mañas de gente que vive de lo que no es de ellos y entonces no está bien. Sí, es una mala tradición que tenemos, pero por suerte a nivel futbolístico venimos bien de tradiciones. Estamos mejor con el fútbol. Exactamente. Bueno, Omar, te agradecemos de corazón de parte de todo el equipo de Mi Verdad. Fue realmente un placer tenerte acá con nosotros. La pasamos espectacular, espero que de tu lado haya sucedido lo mismo. Nos encanta haberte tenido y bueno, este va a ser un capítulo muy especial, más allá de que todos son especiales, pero este un poquitito más. Bueno, no, muchas gracias a ustedes que me dieron esta oportunidad y aprovecho para todo el público futbolero que pueda llegar a ver esta nota, mandarles un abrazo. Bueno, gracias. Gracias, Omar.